Un cordial saludo a todos. El día de hoy hablaremos sobre el tema evaluación neuropsicológica. Esta presentación es un aporte del programa de doctorado en Pedagogía y Neurociencia aplicada a la educación de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja. Mi nombre es Daniel Alfonso Amaya García y seré su ponente en esta ocasión. Para abordar este complejo panorama cerebral, resulta imperativo establecer un contraste directo entre las diferentes evaluaciones neuropsicológicas disponibles. Por un lado, la vía psicométrica se basa en la aplicación de una prueba cuantitativa estándar. Esta vía realiza el cálculo de un resultado numérico para arrojar una puntuación cuantitativa aislada, manteniendo un foco exclusivo en la medición del síntoma. En contraste directo, la vía histórico-cultural de Alexander Luria se fundamenta en la evaluación clínica y la observación sistemática. A través del análisis cualitativo de errores, esta metodología nos permite construir un diagnóstico sindrómico de sistemas, manteniendo su foco en la comprensión del mecanismo subyacente. Con este marco comparativo claro, definimos los objetivos y la naturaleza de la evaluación cualitativa. El objetivo central del quehacer clínico es establecer o descartar la presencia de un síndrome neuropsicológico. Mediante este proceso se logra clarificar la causa subyacente de las dificultades específicas del paciente. Partimos de la premisa neurocientífica de que la alteración de las acciones cognitivas es altamente selectiva. Por ello, se busca descubrir el mecanismo cerebral que presenta un estado funcional deficiente. Para lograr este nivel de precisión, se utilizan tareas informativas y sensibles en un marco de colaboración flexible, evitando intencionalmente la rigidez característica de las pruebas estandarizadas. Iniciamos nuestro análisis detallado de los sistemas cerebrales con el factor de activación general inespecífica. Este factor pertenece al primer bloque funcional de Luria, cuya misión es la regulación del estado de alerta y del tono de trabajo cortical. Anatómicamente involucra las zonas cerebrales correspondientes a todos los niveles del tronco cerebral, primariamente la formación reticular. Su evaluación clínica se valora a través de tareas prolongadas en una misma modalidad sin pausas, tales como la escritura, la copia o el dictado continuo, y mediante tareas de retención en condiciones de interferencia. En el análisis del error se evidencia un estado funcional deficiente ante la fatiga rápida, la aparición de micro o macrografía, la pérdida del respeto de la línea base al escribir, latencias prolongadas y conductas de hiperactividad motora compensatoria. La importancia de este factor de activación general inespecífica se materializa en ejemplos de la vida cotidiana. En la primera imagen observamos cómo este tono cortical sostenido es vital para un individuo que conduce una motocicleta por un terreno agreste, exigiendo alerta prolongada. En el ámbito académico, este factor provee la resistencia necesaria para que un estudiante se mantenga enfocado, resolviendo un extenso cuadernillo de evaluación. En el entorno deportivo, la formación reticular suministra la energía para que un jugador de fútbol mantenga su postura y capacidad de reacción, desafiando la fatiga inminente durante la competencia. Avanzando en nuestro recorrido, nos adentramos en el factor de análisis y síntesis sinestésica. Este factor pertenece al segundo bloque funcional de Luria, responsable de la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información. Las zonas cerebrales implicadas son las zonas parietales secundarias bilaterales y diversas áreas de integración táctil. Su evaluación requiere tareas de precisión posicional y propioceptiva, reproducir poses asimétricas de dedos, tocar con la lengua partes específicas de la cavidad bucal, abrochar botones sin contacto visual o repetir secuencias de sílabas con puntos de articulación muy cercanos. El análisis del error revela una búsqueda activa, lenta e imprecisa de las posturas manuales o fonoarticulatorias, gran torpeza fina motora y una sustitución sistemática en el habla y escritura de consonantes que comparten características articulatorias. Este factor de análisis y síntesis sinestésica es el pilar de la motricidad fina y la precisión táctil en el desempeño humano.
El primer ejemplo fotográfico nos muestra a un investigador manipulando una micropipeta en el laboratorio, lo que exige una sensibilidad táctil extrema. En el segundo caso, un portero de fútbol aferrando el balón demuestra cómo la propiocepción ajusta milimétricamente las manos ante un impacto veloz. Por último, observamos la delicadeza con la que unas manos trasplantan una pequeña plántula junto a su raíz, una tarea que sería imposible sin la integración sensorial parietal intacta. Manteniéndonos dentro del segundo bloque funcional de Luria, abordamos el factor de análisis y síntesis fonemática. Este proceso receptivo se ubica en las zonas temporales secundarias, presentando una notable predominancia en el hemisferio izquierdo desde los 5 a 6 años de edad. Su evaluación clínica exige la repetición precisa de pares de sílabas o palabras que contienen sonidos oposicionales sordo-sonoro, tales como data o boca boca, además de la denominación a partir de imágenes fonológicamente parecidas. Cuando existe un error sindrómico, observamos una total incapacidad para discriminar auditivamente estos pares oposicionales, sustitución silábica basada en rasgos auditivos similares, pobreza lexical severa y evidentes dificultades de comprensión en el lenguaje oral. La correcta funcionalidad del factor de análisis fonemático sostiene nuestra interacción social y académica cotidiana. Como lo ilustran nuestros tres ejemplos visuales, este factor es el responsable de que un estudiante pueda comprender y diferenciar auditivamente la nomenclatura precisa dictada por un docente de química frente a una pizarra. Igualmente es el mecanismo neurológico que permite a un grupo de estudiantes aislar voces y decodificar el habla de sus compañeros en medio de un entorno dinámico. Finalmente, este factor es el soporte primario para discriminar los rasgos acústicos de múltiples lenguas extranjeras en entornos bilingües o multilingües. Culminamos el análisis del segundo bloque funcional de Luria con el factor de análisis y síntesis especiales. Este complejo nivel de procesamiento ocurre en las zonas cerebrales asociativas terciarias, conocidas como encrucijada parietotemporo-occipital, TPO, presentes en ambos hemisferios. Su evaluación incluye la copia de figuras en 3D como una casa o un cubo, responder a comandos de orientación cruzada como toque su oreja izquierda con su mano derecha, el completamiento de preposiciones espaciales y realizar operaciones matemáticas posicionales. El análisis del error revela síndromes con pérdida de simetría y proporciones en dibujos, fallas severas en decodificar relaciones lógico-gramaticales como causa-efecto o izquierda-derecha, profunda desorientación en el espacio gráfico y errores posicionales al usar signos numéricos. El factor de análisis y síntesis especiales ordena nuestro mundo bidimensional y tridimensional de forma muy práctica. En el ámbito táctico y deportivo permite traducir las posiciones, rutas y flechas de un pizarrón técnico al espacio real de un campo de juego. En las disciplinas ambientales es el mecanismo que garantiza la planificación simétrica y la correcta zonificación de un plano o diseño agrícola. En las ciencias exactas provee la orientación espacial necesaria para organizar lógicamente los coeficientes, subíndices y reactivos de una ecuación química estequiométrica, como la formación de agua mostrada en la pantalla. Ascendemos en la jerarquía cognitiva hacia el factor de regulación, programación y control. Este factor pertenece al tercer bloque funcional de Lurie, responsable de la planificación, regulación y verificación de toda la actividad consciente. Depende de los lóbulos frontales, así como de las intrincadas vías de regulación frontotalámicas y los ganglios de la base. Se evalúa con tareas que exigen reglas alternas y azarosas, creando conflictos motores del tipo si digo rojo de un golpe, si digo blanco de dos golpes, además de usar fluidez verbal cronometrada y construcción analítico-sintética con modelos complejos. El análisis del error muestra la devastadora presencia de perseveraciones incontrolables, una drástica simplificación de instrucciones para eludir el esfuerzo cognitivo,
la intrusión de elementos ajenos conocidos como agregaciones y la pérdida total del sentido u objetivo original de la actividad. La operatividad ejecutiva de este tercer bloque es el sostén de la planificación y el liderazgo humano. En la academia rige la programación y regulación a largo plazo necesarias para que un profesional redacte y consolide una investigación compleja en su computador portátil. En el terreno de juego, permite a un director técnico impartir órdenes y planificar tácticas, inhibiendo impulsos emocionales en medio de la tensión del partido. En la gestión administrativa, este factor es indispensable para conseguir, estructurar y verificar rigurosamente el cumplimiento de las fases de un diagrama de flujo y cronograma de proyectos. A partir de este recorrido, planteamos unas reflexiones finales a manera de conclusiones. Primero, destacamos que el diagnóstico cualitativo permite a la neuropsicología y la pedagogía intervenir directamente sobre el mecanismo cerebral alterado, logrando superar de forma definitiva la clasificación superficial del síntoma. Segundo, reafirmamos que el cerebro humano actúa como un sistema funcional dinámico e interdependiente. Por consiguiente, la debilidad en un solo bloque o factor es suficiente para desestabilizar la totalidad de la arquitectura del aprendizaje. Por último, comprender este complejo entramado neurobiológico transforma de raíz la praxis pedagógica. Nuestra meta docente e investigativa no es medir resultados estadísticos vacíos, sino implementar experimentos formativos que potencien y rehabiliten las redes neuronales del sujeto. En pantalla se encuentran las referencias bibliográficas usadas para esta presentación, en las cuales podrán profundizar aún más sobre la temática de la evaluación neuropsicológica siguiendo el paradigma histórico-cultural de Alexander Luria. Para terminar esta presentación, quiero dejarles una pregunta para su reflexión, y esta pregunta es, ¿cómo el análisis sindrómico ayuda al aprendizaje? De antemano, muchas gracias por su atención.